Bueno, hola, ¿cómo estás? Bien. Bueno, hoy entonces voy a explicar más o menos, digamos, cómo se hizo estos dos trabajos, ¿cierto? El primero, pues a la hora de hacer un cuento para niños de 3 y 6 años, pues lo primero es que uno tiene que hacer digamos, un texto muy básico, digamos, que no sea con muchas complicaciones y que tenga como una de base, como, digamos, una inocencia a la hora de escribir, ¿cierto? Entonces, cuando me dijiste que el camaleón debe ser un personaje principal, pues me pareció pertinente buscar, digamos, algunas digamos, del hábitat del camaleón y, digamos, de las cosas que puede hacer un camaleón, como es cambiar de color o como es cazar insectos con una lengua muy rápida, saber que un camaleón se mueve muy lento. Entonces, a partir de esas pequeñas investigaciones, pues se hace el cuento, ¿cierto? Me pareció pertinente pues hablar un poquito de los ambientalistas, pues digamos que al principio me enfoqué más que todo en como un día cotidiano de un camaleón, ¿no es cierto? Entonces habla de un poquito de los superpoderes, que es cambiar de color, que es cazar con una lengua súper rápida. Y luego, digamos, se meten dos humanos, ¿cierto? Un humano que es el que los lleva al zoológico, o sea, lo saca de su hábitat, entonces digamos que era como una especie de villano que quería llevarse al camaleón y para encerrarlo pues en un lugar en donde la gente lo mira, entonces digamos que el camaleón no estaba feliz por eso, estaba enojado. Y me pareció como un bacano poner a un ambientalista que defiende el camaleón, que dice que no se lo puede llevar y que lo deja feliz y el camaleón como que tiene un agradecimiento con él. Me pareció bacano incluirlo para que los niños, digamos, de alguna manera vean que el ambientalista es una persona buena, una persona que cuida el medio ambiente, que cuida la naturaleza. Y bueno, eso me pareció pues muy bacano. Bueno, a la hora de escribir inglés, pues yo creo que lo primero que hice fue escribirlo en español porque a partir de escribir en español ya uno empieza a traducirlo. Algunas palabras se me escapaban, tenía que buscar en diccionario español-inglés, pero bueno, eso fue como más o menos el procedimiento pues a la hora de hacer ese cuento, ¿cierto? Y bueno, para el segundo trabajo me puse a pensar como qué opciones podrían ser buenas para hacer pues un trabajo, un ensayo de un libro que se haya llevado pues al cine y me pareció que Los Miserables era una muy buena opción porque es un libro pues que tiene una historia tremenda, fue escrito en el siglo XVIII en Francia por el escritor Víctor Hugo, que digamos que es una eminencia pues de la época, y el hombre yo creo que hizo un libro muy completo porque digamos vinculaba todo el contexto del siglo XIX en Francia en un momento, pues, digamos, muy revolucionado, porque digamos que años anteriores había ocurrido la Revolución Francesa en 1789 y en el siglo XIX comienza con una retoma monárquica. Entonces, el rey, digamos que tiene el ansia de volver al poder y de alguna manera lo hace, pero digamos que la gente ya está un poquito, no queremos volver a esto, queremos que sea república, queremos ser democracia. Entonces es un momento, pues, digamos, muy álgido de la política en Francia y yo creo que se ve reflejado, pues, en el libro. Eh, Incluyendo que dentro del libro hay un pasaje que habla de la revolución de junio de 1832 en Francia y hay una parte, pues, de Los Miserables que, que trata, pues, digamos, hechos que hubo en ese momento, ¿cierto? Bueno, pero digamos es un aspecto, digamos, más desde lo político, más desde lo social, pero creo que en cuanto a lo literario es un libro muy interesante. El género es muy variante porque, pues, digamos que se cataloga como romántico por el hecho de ser como un poco épico, un poco sentimental, trascendental a la hora de los valores éticos, los valores, digamos, intrínsecos del ser humano. Pero ese es un momento que está en transición hacia el género realista y creo que Los Miserables también tiene un poco de eso, porque los escenarios son en París, hay escenarios de la marginalidad, pero también como de la burguesía, entonces, y no hay como apartes que uno diga pues que son demasiado fantasiosos, no, son aspectos muy reales, entonces
Por ese lado, pues yo creo que Los Virales sigue siendo pues un libro muy importante. También, digamos, el personaje principal, que es Jean Valjean, es un personaje muy interesante porque pues él era un hombre prisionero, que vivió toda la miseria pues de la calle de París, que robó un pan para alimentar a su familia y fue encarcelado años. Y, y bueno, pues el hombre cambia con un suceso que es un guiño también a la Iglesia Católica, de que Víctor Hugo era católico cristiano, eh, porque un padre era el que lo recibía, el único personaje que lo recibía en su casa, le daba posada, le daba de comer, y Jean Valjean un día le roba sus candelabros y se va de su casa, y los guardias lo cogen y lo llevan a donde el padre. Entonces él, creyendo que va a volver a la prisión, no, el padre le dice, no, es que yo se lo había regalado, no te preocupes, Jean Valjean, él no había robado nada, pues lo cubrió ante los guardias. Entonces Jean Valjean se sintió muy impresionado por la caridad, pues, del padre, y el hombre se transforma y dice que tengo que cambiar, y el hombre cambia, dice, y hace lo posible por hacer el bien en lo que lo rodea. Y bueno, a esta hora, pues, digamos que se hizo muchas películas en el siglo XX, siglo XXI. Creo que la más importante es la del siglo XXI, el 2012, que es un musical. Creo que hace un muy buen retrato de la obra. Me parece que es importante que lo hayan hecho musical porque digamos que le da una epicidad, le da una trascendencia a lo que escribe Víctor Hugo. Y bueno, creo que esa es como la obra más pertinente a la hora de hacer pues, el ensayo. Gracias.